Bienvenidos a Vida Estoica, donde en cada episodio conversaremos sobre cómo vivir con paz mental, tener el control de nuestras emociones y llevar una vida mejor. Siempre basados en los 4 pilares de la virtud, como el valor, la sabiduría, la justicia y la disciplina. Entenderemos cómo la lógica y la introspección nos ayudan a meditar en nuestra mortalidad y simplemente aceptar nuestro destino. Una vez más, bienvenidos al arte de vivir. Justicia. La justicia en el estoicismo es más amplia que la justicia en nuestro lenguaje y sistemas legales de hoy. Para los estoicos, es un deber para con nuestro prójimo y para con la sociedad. Es la moralidad detrás de cómo actuamos, especialmente en relación con nuestra comunidad y las personas dentro de ella. ¿Somos amables, corteses, comprensivos, justos, generosos? ¿Brindamos apoyo cuando alguien lo necesita? ¿Le regresamos algo a nuestra sociedad o solamente le quitamos? Para Cicerón, la justicia es la gloria suprema de todas las virtudes. Marco Aurelio sentía algo similar y lo sabemos porque lo dejó escrito en sus meditaciones, diciendo que la justicia era la fuente de todas las demás virtudes. Es la justicia la que guía todas las demás virtudes porque esta brújula moral sirve para enfocar nuestras acciones haciendo el mejoramiento de todo, en lugar de solo nosotros mismos, individual y personalmente. Marco Aurelio también nos dice en sus meditaciones, lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para las abejas. Si dañamos a nuestra comunidad, nos dañamos a nosotros mismos. La justicia es nuestra capacidad de beneficiar a la colmena. Dentro de los códigos caballerosos de la Edad Media existe algo en lo que los códigos que curiosamente son afín a los ideales éticos del estoicismo. La filosofía estoica no tiene un código de honor explícito. Sin embargo, según el doxógrafo Estobeo, los estoicos sostenían que el objetivo de su filosofía era vivir de acuerdo con la naturaleza. Era sinónimo de vivir honradamente. Este código básico queda claramente implícito en los escritos de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, y muchas otras fuentes de la filosofía. A los estoicos les gustaba tener listas que pudieran memorizar fácilmente. No está fuera de lugar atrevernos a decir que una de estas listas era obviamente la lista de las 4 virtudes cardinales. De acuerdo con Diógenes Laercio, para los estoicos, el bien supremo era honroso, porque requiere de las 4 virtudes para la perfección de la naturaleza humana. Lo honroso denota aquellas cualidades que hacen a su poseedor genuinamente digno de elogio, al permitirle realizar su potencial natural como ser humano. Los estoicos siempre han sostenido que hacer lo que es honrable es lo mejor para nosotros porque nos permite prosperar como seres humanos. Si podemos hacer un breve resumen de lo que es el código de honor estoico, lo podríamos escribir de la siguiente manera. Ama la verdad y busca la sabiduría. Domina tus miedos y sé valiente. Domina tus deseos y vive con autodisciplina. Actúa con justicia, equidad y bondad hacia con los demás. La sabiduría aplicada a nuestras acciones conduce a la virtud de la justicia, aunque en el estoicismo este es un concepto amplio que podría describirse mejor en términos generales como virtud social. Marco Aurelio se recordaba constantemente a sí mismo que sus acciones debían de estar dedicadas a la meta fundamental de la vida, el logro de la virtud. La virtud de la justicia debe apuntar a un resultado externo y para los estoicos es el bien común de la humanidad.
todo lo que hace un estoico debe contribuir de alguna manera a beneficiar a la humanidad, o por lo menos no hacer lo contrario. A estas acciones se le puede llamar filantropía estoica o simplemente amor fraternal. Ahora debemos entender que al igual que muchas otras cosas, existen personas que toman sus propias decisiones y estas decisiones son externas a nosotros, por lo tanto, están fuera de nuestro control directo. Los estoicos deben buscar su bienestar con la advertencia de si el destino lo permite, que le podemos decir que es la cláusula de la reserva estoica. Es aquí donde encaja perfectamente la famosa metáfora del arquero de Cicerón, donde dice que el arquero puede apuntar a un objetivo y disparar su flecha hábilmente, pero una vez que ha salido la flecha del arco, si da en el blanco o no, ya está en manos del destino. Apunta lo mejor que puede, pero acepta que el objetivo podría moverse y aceptar el éxito o el fracaso con ecuanimidad emocional. Marco Aurelio dice que la disciplina de la acción se compone de tres partes. Nos exige actuar por el bienestar común de la humanidad, con la salvedad que, si el destino lo permite, pero también usando la razón para juzgar el valor relativo de los diferentes resultados a fin de determinar el curso de acción más apropiado. La virtud estoica de la justicia consiste de dos cualidades principales: bondad y equidad. La bondad o la amabilidad es simplemente lo opuesto a la ira, de acuerdo a las enseñanzas estoicas. La ira normalmente consiste en el deseo de dañar a otros debido a algún daño percibido. Esto es el deseo de la venganza. Por lo contrario, la bondad es el deseo de ayudar a los demás. Ayudamos a los demás incluso si de alguna forma pueden llevar la etiqueta de enemigos, educándolos y acercándolos a la sabiduría. Es normal tener ciertas preferencias para obtener algunas ventajas en la vida, como lo puede ser la buena salud, pertenecer a lo que se le puede llamar altos círculos de la sociedad, tener una buena reputación, siempre y cuando todos estos deseos nos podamos mantener dentro de los límites y nunca caer en excesos. Es aquí donde entra nuestro juicio para determinar racionalmente los límites. Por ejemplo, poder saber la diferencia entre dormir lo suficiente y saber cuándo hemos dormido de más. Una vez más volvemos a las palabras de Marco Aurelio. Haz lo correcto, lo demás no importa. Esta idea de la justicia igual los estoicos desde sus predecesores griegos, donde vemos historias de autosacrificio final en nombre del deber cívico, y esto es algo que nunca debemos dudar. El ejemplo de esto lo podemos encontrar en la misma historia de la muerte de Sócrates. Sócrates fue acusado de irreverencia. Fue acusado de irreverencia por políticos que estaban motivados para presentar este cargo, probablemente infundado. Su irreverencia fue adorar a dioses no reconocidos por el Estado de Atenas en ese momento. Sócrates fue fiel a sus ideales y defendió su caso en público, pero finalmente fue condenado a la muerte. Sus amigos llegaron al punto de sobornar a los guardias de la prisión que lo tenía detenido con la intención de que lo dejaran escapar y así salvar su vida. Sócrates se negó a huir al exilio, optando en cambio por respetar la ley a pesar de que sabía que su sentencia era injusta y aceptar su sentencia de muerte. Este es un ejemplo extremo y un dilema moral que probablemente ninguno de nosotros vayamos a enfrentar algún día. Sin embargo, se nos presentan innumerables oportunidades para la práctica de la virtud estoica de la justicia en nuestra vida cotidiana. Podemos ser compasivos, estar presentes y tomar decisiones morales que deberían extenderse primero hacia nosotros mismos, luego hacia nuestra familia,
después a nuestra comunidad y aún más allá, pero siempre en este orden. El estoicismo ha perdurado por más de 2000 años como una filosofía de vida debido a su énfasis en la practicidad. No hay nada más satisfactorio que leer pensamientos poderosos que resuenen contigo mismo, así como las cuatro virtudes estoicas y luego vernos actuando de acuerdo a ellas. Hacemos nuestra vida más interesante encontrando formas de actuar de acuerdo con nuestros propios valores más altos que nos llevan a un mejor presente y pueden hacernos un mejor futuro. Esto lo debemos ver como un proceso o incluso como un viaje divertido y experimental. No veamos la búsqueda de las virtudes como un trabajo pesado, sino más bien como un viaje que fluye con las vicisitudes necesarias que hacen que la vida sea interesante. El papel que juega esta virtud es el de guía. Es una brújula. Nos muestra cómo podemos navegar las aguas y asegurarnos de permanecer fieles a nuestros valores y permanecer en paz. No importa cuán agitado esté el mar, podemos estar seguros de que estamos haciendo lo correcto, incluso si las olas resultan demasiado fuertes. No nos arrepentiremos porque hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Recordemos que la justicia tiene que ver con la amabilidad y la igualdad, con nosotros mismos y con las demás personas que nos rodean. Si llegamos a un estado de conciencia en donde nos demos cuenta que la acción que tenemos pensado tomar puede dañarnos a nosotros mismos o a otras personas, es ahí cuando debemos buscar otras opciones. ¿Acaso nos vamos a beneficiar en algo? Y si sí, ¿de qué manera? ¿Es para ganar algo de dinero, poder, estatus? Debemos darnos cuenta que podríamos perder un amigo o hasta nuestro lugar en la sociedad porque hemos abandonado nuestra naturaleza. Y lo más importante, es posible que nos perdamos a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia afuera para ver cómo el mundo podría responder ante nuestras acciones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que todo comienza con nosotros mismos. Nuestra mente es lo único que podemos controlar, así que primero debemos ser justos con nosotros mismos. Para ser justos con nosotros mismos debemos tratarnos con respeto y honestidad. Ya lo hemos mencionado antes. Si queremos saber qué significa la justicia para nosotros, entonces necesitamos entendernos a nosotros mismos. ¿Qué valores son importantes para nosotros y cuál es la vida que deseamos llevar? A medida que vamos creciendo, el mundo nos da información para crear nuestro propio sentido de justicia. Las figuras de autoridad de nuestra vida son las que nos dicen lo que podemos y no podemos hacer. Es aquí cuando hemos llegado al momento de tener que ajustar nuestra propia brújula. Todo esto lo podemos lograr con ensayo y error. Es nuestra intuición la que nos ayudará a lograr un mejor entendimiento y lograr comprender cuando vamos por el camino equivocado. A medida que vamos ganando experiencia y aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, podemos agregar esa información y nuestras facultades de razonamiento nos ayudarán a mantener el ritmo. Lo mismo puede ocurrir cuando tratamos con la sociedad que nos rodea. Hay un sentido general de lo que está bien, lo que está mal y lo que nos dicen las leyes. Debemos entender que existen capas más profundas que debemos examinar, que nos enseña a tratarnos unos a otros. Son demasiadas fuentes las que nos han dicho que debemos ser buenos y amables unos con otros. Frecuentemente esto simple y sencillamente no sucede. Esto proviene de un sentido de derecho que nos hemos dado a nosotros mismos como sociedad. Nos hemos ablandado y cuando las cosas no salen como queremos, nos sentimos heridos y lastimados. El ser justo nos pone en una posición donde tenemos que tomar una lección difícil y
renunciar a lo que nosotros podemos llamar privilegios. Todo esto surge de la visión de que estamos en competencia y nos comparamos con todos los que nos rodean. Sentimos que debemos estar mejor que nuestros amigos y nuestros familiares. Pero ¿mejor en qué sentido? No importa lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llegar? Si no podemos responder esta pregunta, existe un alto grado de posibilidades de que hemos perdido toda la moral y, por consiguiente, nos hemos perdido a nosotros mismos. En palabras de Platón, no habrá fin a los problemas de los estados o de la humanidad misma hasta que los filósofos se conviertan en reyes de este mundo. Cuando hay gente en el poder, también hay gente que debe someterse a él. Como lo hemos visto a través de la historia, a nadie le gusta soltar el poder. Hay gente que le gusta jugar juegos y después se inician las guerras. Cuando esto sucede, nos alejamos de una sociedad justa rápidamente. El poder necesita que la mayoría lo siga, por lo que crea un nivel de vida que es lo suficientemente bueno para ellos y donde hay esperanza de unirse a las filas de la élite. Desafortunadamente son los marginados los que pagan el precio de esta supuesta prosperidad. Lo que es verdaderamente justo refleja el sentimiento promedio de la sociedad en general, donde las diferencias se escuchan, se entienden y se logran compromisos. Es aquí donde lo más importante debe ser el respeto mutuo y la igualdad. Aquí, hoy, en este momento, todos sabemos que esto está lejos de suceder, demasiado lejos. Y son los marginados los que se quedan rezagados. Para lograr equidad, los que están rezagados deben de pasar al frente. Es aquí donde puede lograr ser vistos y reconocidos, donde todos pueden ser evaluados por sus propios méritos individuales y que debemos tener en nuestra sociedad. Hay que resaltar que el deber es un aspecto importante en la justicia social. Es aquí donde cada quien destapa su naturaleza, su forma natural de ser. ¿Quiénes somos en realidad? Algo que todo mundo debemos de tener muy claro es que todos tenemos nuestro papel que desempeñar y debemos tratar de investigar e identificar cuál es. No es ningún secreto que es una gran responsabilidad. Todo esto recae sobre los sistemas educativos en donde cada persona puede explorar todas las vías disponibles. No lograr hacer una carrera más deseable que otra. Hoy en día es tabú y casi un pecado si alguien no logra tener una carrera universitaria. Pero aprender un oficio, una verdadera habilidad, debería valorarse igual o más. Desafortunadamente, la avaricia e injusticia del mundo ha hecho un negocio de la educación superior de la cual solo algunos logran solventar. El ser verdaderamente justo se puede traducir a que simplemente tenemos que cumplir con nuestro deber. Un verdadero sentimiento de justicia empieza desde adentro de nosotros mismos. La empatía se convierte en un elemento clave para descubrir hacia dónde nos están guiando nuestros sentidos de justicia. La justicia se trata de ser amable y justos con las demás personas que nos rodean. Una vez más, las palabras de Cicerón. Cuando estamos en lugares más altos, más humildes debemos de ser al caminar. Para lograr la justicia verdadera debemos ser capaces de comprendernos a nosotros mismos, a nuestros semejantes y escucharlos. Debemos mostrar respeto a todos y valorarlos por sus contribuciones individuales, no por su origen.
porque todos somos iguales, somos un grupo viviendo en el mismo planeta. Y esto es algo que podemos comenzar ahora mismo, preguntándonos a nosotros mismos si de verdad estamos siendo justos. A partir de ahí podemos seguir dando un buen ejemplo y cumpliendo con nuestro deber moral con quien nos rodea. Para los estoicos, la justicia deja fuera el interés propio y el bien personal, poniendo todo el enfoque en el mejoramiento del mundo. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Recordemos las palabras de Marco Aurelio. A menudo, la injusticia radica en lo que no estás haciendo, no solo en lo que estás haciendo. ¿Cómo podemos ser justos? No dañando a los demás, manteniendo la propiedad personal y privada separadas de cada una, pensando en los demás, no solo en nosotros mismos, aceptando que todo el mundo es importante, haciendo el bien a los demás, contribuyendo al bien de la sociedad y cultivando disciplina para vivir de acuerdo a la naturaleza, siendo firmes y veraces. En palabras de Marco Aurelio, dejemos de hablar sobre cómo ser un buen hombre y solo seamos uno.